Los hijos copian los modelos de sus padres en casa. ¿Cómo aprenden los hijos a ser padres? ¿Dónde aprenden los hijos a ser padres? No tienen dónde. En el colegio nos enseña a ser padres, en la universidad tampoco. En la universidad lo que se enseñan son conocimientos profesionales. Un médico aprende a ser médico en la universidad, no aprende a ser padre. Igual lo mismo un ingeniero, un economista aprenden a ser buenos ingenieros y economistas en la universidad, pero no aprenden a ser padres. ¿Dónde aprenden a ser padres? Algunos dirán en ninguna parte, ¿verdad? Pero realmente es en casa. En casa. Les enseñen o no les enseñen a ser padres igual. Los hijos toman los ejemplos de sus padres. Si los hijos han visto en sus casas discusión, pleitos, golpes, abusos, eso van a repetir en sus hogares. Por eso, los padres son los responsables de la formación de sus hijos en casa. Y una gran parte de esa formación es con el ejemplo que sus hijos están viendo en sus padres. Ese es el ejemplo. Los padres deben de tener mucho cuidado del ejemplo que le están dando a sus hijos. O sea, deben de preocuparse por ello. Deben de evitar discutir intercambios de opinión delante de sus hijos, mucho menos ¿verdad? Reacciones de gritos y levantar la voz o actos de violencia, de ninguna manera. Esos son pésimos ejemplos para sus hijos. Los hijos copian los modelos de los padres y es así como ellos ven a sus padres en su casa, así van a ser ellos como padres. Entonces, pero ¿dónde se aprende entonces a ser padre? En casa. ¿Pero cómo? ¿Cuál es el modelo? Los padres dirán, ¿cómo hago yo? Fíjese, en ninguna parte enseñan a ser padre realmente, sino en la Biblia. En la Biblia, es decir, en la iglesia. En la iglesia usted puede aprender a ser padre o madre, siempre que sea una iglesia donde se lea la Biblia, la Santa Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor nos dejó aquí las enseñanzas para que nosotros podamos ser padre o madre. Es el único lugar, no va a encontrar otro. Si usted se compra un libro de psicología o un libro de cualquier autor, va a encontrar recomendaciones, consejos para ser padres, pero la verdad absoluta está aquí, dada por nuestro Padre. Nuestro Padre Celestial nos enseña los valores absolutos, porque lo que encuentra usted en los libros de otros autores son valores que cambian en el tiempo, pero estos no, son valores absolutos y el Señor nos los ha dejado a nosotros, y si los seguimos, no solamente nos va a ir bien en el camino, sino Él nos va a bendecir. O sea, vamos a aprender cómo ser padres o cómo enseñar a nuestros hijos a ser padres, sino que el Señor nos va a bendecir en nuestro caminar. Fíjese, por ejemplo, en los 10 mandamientos, que son muy conocidos, ¿verdad? El cuarto mandamiento dice, a los hijos le dice, hijos, honren a su padre y a su madre para que les vaya bien. Entonces les enseña a los hijos a que honren a su padre y a su madre y les promete que les va a ir bien, dice, y para que les vaya bien. Es decir, cuando los hijos honren a su padre y a su madre, Dios los va a bendecir. Entonces, no solamente son enseñanzas, son bendiciones las que uno recibe por obedecer la palabra de Dios. En la Biblia está cómo ser padre, cómo ser hijo. Dios lo dejó escrito para nosotros. No va a encontrar en ninguna parte lo que se encuentra en la Biblia. Por eso los padres deben de asistir a iglesias donde enseñen la palabra de Dios, donde usen la Biblia y lleven cursos de padres. Lo tienen que hacer para que ellos puedan enseñar a sus hijos y para que ellos aprendan también cómo ser padres. Es el único lugar, la única fuente. Entonces, la mejor herramienta que tenemos, ¿verdad?, está en la Biblia. Y si la seguimos, obtendremos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Este es el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros enseñamos y aprendemos de la palabra de Dios, nos ponemos en el camino que es Jesús y el Señor nos va a seguir guiando y las cosas nos van a ir bien porque vamos a comenzar a recibir las bendiciones del Señor. Nosotros debemos de comenzar a adoptar lo que dice en la palabra de Dios poco a poco. Comience a leer la palabra de Dios, usted va a comenzar a encontrar lo que nunca había encontrado. Y va a ser, no solamente va a crecer usted como padre, sino va a influenciar, guiar a sus hijos para que sean buenos padres. Cuando usted aprende la palabra de Dios, usted le enseña a sus hijos de lo que está en la palabra de Dios, usted le enseña a sus hijos a distinguir el bien del mal, a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto,
a distinguir entre los buenos amigos y los malos amigos, a distinguir entre la honradez y la corrupción, la verdad y la mentira, porque todo eso usted aprende en la palabra de Dios. De esta forma, sus hijos, cuando sean grandes, van a saber reconocer entre aceptar una oferta para entrar en corrupción o preferir quedarse con menos, ¿verdad? Con menos dinero tal vez, pero de forma honrada. Así es como Dios los bendice, cuando ustedes siguen los principios que están en la palabra de Dios, y Dios los bendice, porque a las personas que se conducen de la manera correcta, Dios los bendice. Utilicen la palabra de Dios, hermanos, aprendan de todo lo que está en ella para ustedes como padres y para enseñar a sus hijos, y Dios los va a bendecir.